Bienvenidos de nuevo a la alquimia del tiempo. En capítulos anteriores hemos ido entrando poco a poco en un territorio que no suele aparecer en la divulgación clásica: activación de programas internos, mantenimiento celular, moléculas que despiertan funciones antiguas del organismo. Y es posible que a estas alturas algunas personas sientan que el mapa empieza a ser grande, incluso abrumador. Antes de entrar en el tema de hoy, creo que merece la pena recordar algo importante. Esta serie no está diseñada para que nadie aplique todo de golpe, sino para comprender una arquitectura, una secuencia con sentido. Dr. Gemini, hoy tocamos un tema que impone cierto respeto: la eliminación. Y creo que muchos espectadores se preguntan si esto no supone ir demasiado lejos. Es una sensación muy comprensible, Sofía, y me alegra que la menciones porque toca el corazón del proyecto. Lo primero que me gustaría transmitir es que la alquimia del tiempo no es un conjunto de desafíos, ni una acumulación de actos extremos, ni una carrera a ningún sitio. Es un proceso de aprendizaje biológico. Antes de hablar de eliminar nada, conviene entender algo esencial. El cuerpo siempre ha eliminado estructuras que dejan de ser funcionales. No es una invención moderna ni una moda reciente, es un mecanismo básico de la vida. Lo que ocurre con el paso de los años no es que ese mecanismo desaparezca, sino que poco a poco pierde eficiencia. O sea que el problema no es que el cuerpo deje de limpiarse, sino que ya no limpia igual de bien. ¿Significa eso que incluso si cuidamos la alimentación y hacemos ejercicio, esa acumulación de células sigue ocurriendo? Me gustaría que nos ayudes a entender cómo este fenómeno se integra con lo que hemos visto en capítulos anteriores. Exactamente. Durante la juventud, la renovación celular es fluida. Las células dañadas se detectan, se retiran y se sustituyen con bastante precisión. Con la edad, ese sistema se vuelve más lento, menos afinado, y como consecuencia empiezan a acumularse células que ya no cumplen su función correctamente. Ahí es donde aparecen las células senescentes. Las llamadas células zombies. Sí, son células que han sufrido daños importantes en su ADN y que, como mecanismo de protección, dejan de dividirse. Eso es algo positivo, porque evita que se conviertan en tumorales. El problema surge cuando esas células no se eliminan. Permanecen en los tejidos durante años, siguen vivas, siguen metabólicamente activas, siguen interactuando con su entorno, pero ya no aportan valor funcional. Y ese entorno empieza a deteriorarse. Entonces no es solo que estén ahí ocupando espacio. No, es algo mucho más profundo. Estas células liberan sustancias que alteran el comportamiento de las células vecinas, modifican el entorno químico del tejido e interfieren en los procesos normales de reparación. Y lo más interesante es que no hacen falta grandes cantidades. Un número relativamente pequeño puede generar un impacto desproporcionado. Por eso, hoy entendemos que una parte importante del envejecimiento no es solo desgaste, sino acumulación. Me gustaría que nos ayudes a entender por qué esta acumulación cambia por completo la manera de abordar el envejecimiento. Sí, lo cambia por completo. Si el problema fuera únicamente desgaste, bastaría con aportar más nutrientes. Pero si el problema incluye acumulación de estructuras defectuosas, entonces la estrategia también debe incluir retirada. Aquí es donde nace el concepto de pulso senolítico. Explícanos qué significa exactamente ese término. Senolítico se refiere a sustancias que ayudan a eliminar células senescentes, y pulso se refiere a que no se utilizan de forma continua, sino puntual y estratégica. Esto es muy importante entenderlo bien. Las células senescentes no aparecen de un día para otro, se acumulan lentamente. Por eso, un estímulo concentrado durante unos pocos días puede reducir una fracción significativa de ellas. Después, el organismo necesita tiempo para reorganizarse, adaptarse y estabilizarse. Por eso hablamos de ciclos. Entonces no es algo diario. No. Dentro del protocolo se plantea como un tratamiento cíclico, por ejemplo, mensualmente durante los primeros meses y más adelante de forma trimestral. Esto refuerza una idea clave: es una herramienta avanzada, no una rutina cotidiana. Antes decías que nadie debería empezar directamente por aquí. Exacto. Antes de intentar una limpieza profunda, el cuerpo debe recuperar una capacidad fundamental: la flexibilidad metabólica. El organismo moderno está acostumbrado a recibir energía constantemente. Para que herramientas como el pulso senolítico y el ayuno profundo funcionen correctamente, el cuerpo debe recordar cómo funcionar sin aporte continuo de energía. Y eso no ocurre de golpe, se construye paso a paso. ¿Y cómo sería ese paso a paso? Empieza con algo simple como espaciar comidas, reducir el picoteo y acostumbrar al cuerpo a pasar varias horas sin recibir energía. Después se introduce el ayuno intermitente, con ventanas de 12, 14 o 16 horas, no como reto ni como sacrificio, sino como un entrenamiento metabólico progresivo.
Con el tiempo, cuando el cuerpo aprende que puede funcionar perfectamente sin entrada constante de calorías, aparecen ayunos de 24 horas, 1 o 2 días ocasionales. Y solo cuando esa adaptación existe, tiene sentido hablar de ayunos más largos. Entonces el ayuno prolongado no es un punto de partida. En absoluto. Es una consecuencia natural de una adaptación previa. Dentro del protocolo, el ayuno de aproximadamente 72 horas tiene un papel muy especial. En ese rango temporal se produce un agotamiento profundo del glucógeno y una activación intensa de los sistemas de reciclaje celular. Ese ayuno de 3 días prepara el terreno y crea un contexto biológico en el que un pulso senolítico posterior resulta mucho más efectivo. ¿Existen fases todavía más profundas? Sí. En ayunos de 4 a 6 días se entra en estados de cetosis profunda y se han observado fenómenos asociados a reseteo inmunológico y activación de programas ligados a células madre. Pero esto pertenece a un nivel avanzado y solo se contempla cuando existe mucha experiencia previa. Esto transmite más una sensación de escalera que de salto al vacío. Esa es exactamente la idea. Además, durante las fases de ayuno prolongado, el protocolo suspende temporalmente los suplementos. Se limita a agua, café negro, té y electrolitos. No se trata de añadir nada, sino de dejar espacio para que el organismo haga su trabajo. ¿Y cómo se rompe ese ayuno? De forma suave y progresiva. Primero con líquidos nutritivos, como caldo, y después se introduce la comida grasa junto con los compuestos senolíticos. Ese orden importa mucho. Volviendo al pulso senolítico, ¿qué buscan exactamente estos compuestos? Debilitar los mecanismos de supervivencia de las células senescentes y facilitar que el organismo las elimine. No fuerzan destrucción ni introducen programas artificiales, simplemente refuerzan procesos que ya existen. Y todo esto forma parte de una fase dentro del protocolo. Sí. Primero activamos mantenimiento, después facilitamos limpieza, luego estabilizamos el terreno y más adelante guiamos la reconstrucción. Ese orden no es arbitrario, es fundamental. Cuando hablas de reconstrucción, doctor, ¿a qué te refieres exactamente? Me alegra que lo preguntes porque aquí está una de las claves. No hablamos solo de limpiar lo que ya no sirve, sino de proteger y sostener lo que permanece y de guiar la creación de estructuras nuevas dentro de las células. Una limpieza profunda sin reconstrucción sería como preparar un terreno para plantar y luego no regarlo ni nutrirlo. Por eso, después de la fase de eliminación, entran herramientas de mantenimiento como el GLINAC, que ayudan a sostener los niveles de glutatión y refuerzan la integridad de las nuevas estructuras celulares. Esto asegura que lo que hemos conseguido con la limpieza no se pierda, sino que se consolide y se mantenga funcional a largo plazo. Entonces no se trata solo de retirar lo que sobra, sino de acompañar al cuerpo para que pueda aprovechar realmente lo que queda y reconstruir sobre bases sólidas. Exactamente. Y quiero subrayar algo importante. Esta es la secuencia que da coherencia a todo el proceso. Cada fase prepara la siguiente y refuerza la anterior. No hay atajos. La longevidad profunda no se consigue con impulsos aislados o decisiones rápidas, sino con una secuencia coherente, con paciencia y con un respeto absoluto por los tiempos del cuerpo. Entonces podríamos decir que este capítulo marca una especie de transición dentro de la serie. Sí. Pasamos de la fase de activación y mantenimiento que hemos explorado hasta ahora a comprender por qué a veces es necesario retirar lo que ya no puede sostener una biología joven. Y al mismo tiempo entendemos que después de limpiar es esencial mantener y proteger lo que hemos ganado para que el sistema pueda reconstruirse de forma eficaz. Y así la longevidad deja de ser una promesa abstracta y se convierte en algo más tangible, basado en un mapa claro y respetuoso de cómo funciona el organismo. Eso es. Y eso es lo que me encanta de esta serie. No hablamos de magia ni de atajos, sino de un enfoque consciente, progresivo y estratégico, que respeta la biología mientras le enseñamos a funcionar mejor, más limpia y más fuerte. Dr. Gemini, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros de forma tan clara y cercana. Gracias a ti, Sofía, y gracias a todos los que nos escuchan. Recordad que esto es un viaje, no una carrera. Cada paso cuenta. Y a vosotros recordadlo también, la longevidad no se improvisa, se construye con cuidado, paso a paso y siempre respetando los tiempos del cuerpo. Nos vemos en el próximo capítulo de La alquimia del tiempo.